Bien, primeramente, muy buenos días, estimado doctor. Somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Sabio. Estamos en la carrera de Derecho, en la materia de Derecho Económico Financiero. Bueno, agradezco esta oportunidad. Mi nombre es Eduardo Maldonado, soy docente de la Universidad Privada Domingo Sabio, sede Potosí. Concedo esta entrevista con fines estrictamente académicos. A continuación, mi persona le va a empezar a leer las preguntas para que posteriormente usted conteste a las mismas. Cabe aclarar que obviamente serán preguntas abiertas. Bien, prosiguiendo con las preguntas, la primera pregunta es: ¿qué problemáticas o consecuencias trae el narcotráfico de narcóticos dentro de nuestra sociedad en todo sentido, como social y sobre todo económico? A la pregunta, ¿qué influencia tiene el narcotráfico en la vida económica, social, política del país? Históricamente, la coca ha jugado un rol muy importante en la economía del país. Si nos remontamos incluso antes, a la época de la colonia, el cultivo de hojas de coca en los valles yungueños era muy apetecida, esa producción, sobre todo en torno a la actividad minera en los yacimientos del Cerro Rico de Potosí. La mita, que era un trabajo pesado, oprobioso, de sometimiento a miles y miles de indígenas a esa situación infausta del trabajo en la eterna oscuridad en las concavidades del Cerro Rico, de alguna manera estaba subvencionada en su fuerza de trabajo también por el consumo tradicional de la hoja de coca, el picheo, ¿no? Cuando pasamos a la República, los grandes emprendimientos como los emplazamientos de las líneas férreas, el trabajo minero, la construcción de las ciudades, también está asentada en gran parte en el consumo tradicional de la hoja de coca, porque, reitero, va a actuar como un subvencionador de la fuerza de trabajo. Además de esto, es importante relevar este otro uso alternativo que va a tener la hoja de coca como articulador de identidad nacional, el aculico, que es la misma práctica de llevarse las hojas de la coca a la boca, pero para actividades que no requieren esfuerzo físico, por ejemplo en los velorios, en las reuniones comunales, en algún acontecimiento festivo, ¿no? Entonces el picheo y el aculico, que algunos no logran distinguir, el uno cumple más un rol en cuanto prepara a la persona para actividades y faenas pesadas, en cambio el otro cumple un rol más social, cultural, ¿no? La coca va a estar presente en gran parte de la sociedad boliviana. Con el tiempo la coca va a pasar a ser también parte de la dinámica de la vida del estudiantado boliviano. El universitariado en Sucre y en otras ciudades, quemando las pestañas para procurar una profesionalización, en muchos casos se van a ver acompañados de unas hojitas de coca, o los transportistas en sus largos viajes, ¿no? O cuando se amanecen haciendo el trabajo de transporte. Entonces, la coca va a estar presente en varias facetas de la vida social, económica del país, cultural, con las coas, ¿no? En fin, en diversos rituales tradicionales. Ahora bien, lamentablemente esa coca también es utilizada para fines ilícitos. Y ahí aparece el narcotráfico. Y con esto la impronta en el surgimiento de una economía en torno a cultivos de coca en el subtrópico de Cochabamba. Estamos refiriéndonos a la zona del Chapare, ¿no? Tanto que en la década de los finales de los 60 y prácticamente en los 70, el narcotráfico va a lograr generar circuitos y una dinámica económica en torno a la producción excedentaria de hoja de coca destinada para fines ilícitos, es decir, la producción de la cocaína.
Santa Cruz, el Beni, Cochabamba se van a convertir en un centro de acción del narcotráfico, cultivos de coca excedentaria, sobre todo en Cochabamba, grandes inversiones económicas en distintas áreas de la economía para tratar de blanquear el dinero mal habido del narcotráfico. Y en la década de los 80s a 90s vamos a ver regímenes que están absolutamente contaminados por el narcotráfico. Por ejemplo, las dictaduras militares de Luis García Meza, al extremo que su ministro de gobierno, Luis Arce Gómez, va a ser tildado como el ministro de la cocaína, ¿no? Ya en democracia se va a ver una figura muy curiosa, es el decreto de los narcoarrepentidos, que les va a permitir a los capos del narcotráfico acogerse a una norma de narcoarrepentimiento con la confiscación de sus bienes mal habidos, con penas de cárcel relativamente reducidas, pero a cambio de que no haya extradición. Es decir, los narcotraficantes van a negociar con el Estado boliviano las condiciones de su detención. Ese era el poder que tenía el narcotráfico en Bolivia, ¿no? Van a haber casos de corrupción que van a y de narcotráfico que van a involucrar a varios partidos del periodo neoliberal, por ejemplo el caso de la narcoavioneta, ¿sí? El caso de las narcofotos, en fin, lo sucedido en Huanchaca. Son acontecimientos cruciales en la vida del país que están fuertemente influenciados por el narcotráfico, penetrando las esferas del poder político. Y bueno, ¿cómo es ahora? ¿Cómo es ahora el tema? Se ha cambiado la normativa y sin embargo el narcotráfico sigue teniendo una fuerza importante. En la última década se ha vuelto casi recurrente ver fotos de gente del narcotráfico al lado de personajes del mundo político. Es decir, esto nos lleva a pensar que esos vínculos entre el poder político y el narcotráfico no se han roto, ¿no? Hoy, sin duda, ya no se necesitan grandes extensiones de pozos de maceración para la producción de la cocaína. La tecnología, a través del uso de lámparas en laboratorio y en pequeños cuartos, hace que haya una producción mucho mayor. De hecho, Bolivia no ha salido de la lista de países productores de coca excedentaria con fines ilícitos. De hecho, Perú, Bolivia y Colombia siguen constituyendo el triángulo sudamericano del narcotráfico, muchas veces con vínculos por el Brasil para que salga la droga, ¿no? O ahora recientemente se está viendo esto en Argentina y en Chile, el fenómeno del narcotráfico. Es decir, que se está expandiendo con otros canales y circuitos para llevar la droga a los mercados del primer mundo. Por supuesto, por los bonancibles recursos que genera esta actividad ilícita. Entonces, estamos en esa dinámica del narcotráfico. Bolivia no ha salido de ese circuito. Es muy probable que gran parte de la economía de Bolivia todavía se debata en el marco de la informalidad y de la ilicitud, producto de estos dineros mal habidos. Bien, doctor, prosiguiendo con la pregunta, según su criterio o punto de vista, ¿cuánto cree usted que influye el narcotráfico de narcóticos y lavado de dinero en nuestra economía? ¿Por qué? Es muy curioso, ¿no? Lo que voy a lanzar son preguntas a tono de hipótesis o a tono sugerente de temas de reflexión. En un tiempo de post-pandemia o pandemia ya, pero en una recta posterior a lo más duro que nos tocó vivir con la pandemia a nivel mundial, en un mundo signado por el temor de la guerra, que ha afectado la economía del mundo,
estamos viendo cómo hay bancos que están viniéndose abajo en Estados Unidos, estamos viendo cómo ha afectado el comercio internacional la guerra, y estamos viendo cómo países vecinos están siendo afectados por fenómenos económicos. Es el caso de la Argentina, ¿no? Con una galopante inflación. Resulta que en Bolivia, curiosamente, mantenemos una relativa estabilidad en el tipo de cambio. ¿A qué podemos atribuir aquello? Es decir, ¿cuál es el colchón económico que de alguna manera sustenta la economía boliviana y que la hace, voy a ponerlo entre comillas, casi impermeable a la influencia de estos otros fenómenos económicos de países vecinos? Eso debería cuestionarnos, ¿sí? ¿Cómo puede ser que en un país donde la venta de dólares está muy venida a menos, estamos observando cómo hay largas filas en las puertas del Banco Central de Bolivia, no es de acceso fácil el poder lograr la divisa norteamericana? ¿Cómo puede ser que la economía siga desenvolviéndose, siga moviéndose relativamente, ¿no? Claro, ya hay incertidumbre, ya hay preocupación, pero no estaría de más que los estudiosos de la actividad económica, de la estabilidad macroeconómica en las cuentas nacionales, hagan un análisis del efectivo grado de influencia del narcotráfico en nuestra economía. Siguen habiendo casos de incautación de droga, pero lo curioso es que nunca cae un pez gordo. Esto es lo más curioso, ¿no? Estamos viendo que hay ajustes de cuentas, sobre todo en el oriente boliviano, pero resulta que nunca cae un pez gordo. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención. Mi doctor, finalmente, ¿usted considera que la ley número 1008 está adecuada a la coyuntura actual de nuestro país? Bueno, la ley 1008 que aprobó Bolivia fue en el marco de la Convención de Viena. En la Convención de Viena, Bolivia, durante el gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro, siendo canciller de la República el doctor Guillermo Bedregal Gutiérrez, promueve a nivel internacional un evento internacional, perdón la redundancia, en Viena, Austria, para discutir el tema de las drogas. Esto, si mal no recuerdo, fue en 1988. Y en esa oportunidad Bolivia se compromete ante la comunidad internacional a erradicar el consumo de hoja de coca, incluso el consumo tradicional, el acuyico, el picheo, en un plazo de 30 años. Ese plazo, más o menos, debía cumplirse el año 2018, ¿no? ¿Qué sucedió? Se aplica una política de interdicción y lucha contra el narcotráfico, financiada por los Estados Unidos. Se aplica con el apoyo de la Unión Europea la denominada política de sustitución de cocales, ¿no? Para el plantado de bananos, cítricos y otros productos en el Chapare, y promover algunos mercados en Europa para que exporten ese producto. En un primer momento tuvo algún resultado aquello, pero posteriormente los cocaleros volvieron a la actividad de la producción de coca. Y es que hay que tener en cuenta lo siguiente: la producción tradicional de la hoja de coca en los yungas te permite 1 o 2 cosechas al año. En cambio, la producción excedentaria e ilícita de la coca en el Chapare cochabambino te permite 3 o hasta 4 cosechas al año en mayor cantidad. Pero claro, la calidad de ambas hojas de coca es sumamente diferente. La hoja de los yungas es, si se quiere, para utilizar una expresión, más dulce y más empática en el consumo del acuílico o el picheo. En cambio, la hoja de coca del
Chapare está comprobado, hay estudios, que contiene mayor alcaloide. Entonces no es precisamente la más apropiada para el público de picheo. Los estudios que se tienen de la comunidad internacional apuntan a que más del 90% de la producción del Chapare va a fines ilícitos, ¿no? Entonces, no olvidemos que en el último tiempo las 6 federaciones del trópico de Cochabamba que aglutinan a los productores cocaleros han tenido y todavía de alguna manera siguen teniendo enorme influencia en el aparato político del gobierno. Entonces, estamos ante una realidad evidente, inocultable, mientras Bolivia no encare de manera seria, de manera responsable, el tema del narcotráfico y el destino de la producción excedentaria de hoja de coca, sin duda vamos a seguir ante los ojos de la comunidad internacional. Pero bueno, volvamos al tema. La ley 1008 obedecía a ese momento histórico. Hoy la ley 1008 ha sido ya sustituida, ¿no? Sustituida, ya no está vigente la ley 1008. Bolivia ha logrado ante la comunidad internacional, hace pocos años atrás, denunciar el Convenio de Viena. Nos hemos salido del Convenio de Viena y luego hemos solicitado nuestra nueva inclusión, pero poniendo como reparo la no aceptación del artículo que decía los países productores de hoja de coca se comprometen en 30 años a erradicar el consumo tradicional, ¿no? Entonces, Bolivia se ha vuelto a adherir a la Convención de Viena, ya no estamos obligados a erradicar el consumo tradicional, que además sería un despropósito en mi criterio, ¿no? El acullico y el picheo, así como los rituales andinos, van a seguir presentes en la vida cotidiana sociocultural del país, pero lo que sí tenemos que encarar una discusión muy seria es qué se hace con el narcotráfico y con las plantaciones excedentarias. Como última pregunta, ¿qué opinas sobre el lavado de dinero que se genera por el narcotráfico? ¿Y cuál sería la mejor manera para frenar aquel lavado de dinero? Quizás mediante una ley, una reforma. El lavado de dinero, ¿qué significa? Es tratar de blanquear, tratar de hacer ingresar recursos obtenidos malavidamente en el negocio ilícito de la droga y hacerlos ingresar formalmente al circuito legal del dinero, ¿no? Y se dice que esto en el pasado y probablemente quizás todavía en el presente se lo hace a través de actividades que son económicamente bonancibles. Se ha mencionado en alguna ocasión que los espectáculos artísticos o deportivos pueden permitir blanquear el dinero, la banca, el negocio inmobiliario, el negocio de importación y exportación. Entonces, si no transparentamos estas actividades, no vamos a poder avanzar en esto. Pero sobre todo, si no logramos transparentar el ejercicio del poder. Porque es a partir del ejercicio del poder político y judicial, corrompiendo la policía, el ministerio público, que los narcotraficantes encuentran el blindaje para sus actividades delincuenciales y criminales. ¿Cuántos ajustes de cuentas han quedado sin esclarecerse en Bolivia? ¿Cuántas incautaciones de droga de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico no tienen detenidos? ¿No hay peces gordos en Bolivia? Es decir, no podemos seguir cerrando los ojos ante esta realidad. Pero también deberíamos analizar lo siguiente: si la solución es embarcarnos en una lucha violenta, Bolivia tendrá la capacidad para eso. Estamos viendo lo que sucede en México, veamos lo que ha sucedido en Colombia.
Es decir, estados mucho más fuertes que el boliviano no han podido contra las bandas delincuenciales del narcotráfico. Y de pronto podríamos acarrear al país a un baño de sangre interminable que podríamos saber cuándo comienza, pero no cómo termina ni cuándo termina. Entonces, esto supone que la sociedad boliviana deba asumir procesos de una serena y madura reflexión sobre el tema para un abordaje integral. Espero que así sea en el futuro inmediato. Gracias. Bien, doctor, muchas gracias por la entrevista y por la información. Gracias, doctor. Gracias, compañeros, compañeras. ¿Qué problemáticas o consecuencias trae el narcotráfico dentro de nuestra sociedad en todo sentido, como social y económico? Ya, el delito de narcotráfico viene a constituirse un delito de lesa humanidad. O sea, eso no prescribe. Ya, la persona que comete un hecho delictivo, ya sea en transporte, comercialización, suministro, inducción probablemente en algún momento hacia una persona, ya esto tiene una sanción penal, ya, que eso va entre los 3 años hasta los 20 años, dependiendo del delito que se vaya a cometer. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Aquella persona que comete un acto antijurídico y culpable, como ustedes saben que son estudiantes de Derecho, está sujeto tanto a someterse al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, a la Ley 1008 y a la Ley 913, ¿no? Entonces, esas personas que inducen a estas personas, o jóvenes, o estudiantes, cualquier otro tipo de persona, entonces tiene esa sanción penal. Por otra parte, estamos hablando, ustedes me decían, ¿qué consecuencias tiene en la parte social? Pues dentro de la parte social, cualquier persona que ingresa en el mundo de las drogas está sujeto a que a futuro esta persona vaya a fallecer, ¿no? Tenemos ciertas etapas cuando una persona es consumidor, después se hace dependiente de las drogas y a veces se hace una persona que ya no satisface la misma necesidad al consumir, por ejemplo, en un momento consumía 1 gramo, después consumía 2 gramos, o al fumar marihuana. Entonces esta persona se hace dependiente, lo cual conlleva a una disgregación familiar, probablemente a un divorcio, probablemente a la intromisión dentro de algún delito que esta persona, por querer obtener esta sustancia, por querer comprar esta persona, ¿qué es lo que hace? Agarra, quiere robar, o va a vender algún accesorio, o saca de casa, va allá. Entonces, por saciar su propia necesidad, esta persona quiere comprar y produce diferentes delitos, ¿no? Muchas veces existen personas que son económicamente pudientes, que obviamente que ingresan en el mundo de las drogas, pero un común denominador es gente de las calles, gente de recursos materiales muy poco, con una economía relativamente muy baja. Esa es la gente que ingresa en el mundo de las drogas, ¿no? Entonces, conlleva hacia futuro de que esta persona, pues, de un tiempo a una parte, viva en la calle, si es casado, se divorcie, una disgregación familiar, la sociedad tiende a estigmatizarlo. Entonces, eso es lo que lleva dentro de una parte social. Dentro de la parte financiera existen una economía, un capital ilegal, ¿ya? Que es proveniente particularmente de la comercialización de las drogas, que evade al Estado en cuestión de los impuestos. Entonces, ¿qué significa? De que ese dinero, ese dividendo, ese capital que es proveniente habitualmente de países extranjeros, llega de una forma clandestina hacia nuestro país, ¿no? ¿Eso qué provoca? Provoca corrupción. ¿Qué provoca? Provoca que ese dinero vaya a quererse lavar de alguna forma, ya de una forma ilícita,
en construcciones, en fábricas, en empresas, queriendo lavar ese dinero y volverlo lícito. Eso implica pues defraudación al fisco, al Estado, por ese lado. Muchas personas, a través de la falta de educación, a la falta de economía, la falta de conciencia, principios, ingresa en eso para poder generar y poder entrar dentro de lo que es el narcotráfico, ¿no? Está bien, gracias. La segunda pregunta es, ¿qué se hacen con las sustancias ilícitas decomisadas? De acuerdo a la ley 1008 y de acuerdo a la norma jurídica que también existe, a la 913, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, dentro de la labor y misión que está para la cual ha sido creada en su momento para estos delitos de estos delitos que son de lesa humanidad, esos delitos que son flagelo, que es la lucha contra las drogas, realiza diferentes operativos, tanto de interdicción, de contención, también de prevención, ¿ya? En virtud de eso, estos operativos se secuestran sustancias controladas, ¿no? Estas sustancias controladas que habitualmente nosotros hemos ido secuestrando últimamente y Potosí viene a constituirse un lugar de tránsito, para aquella droga proveniente tanto de Perú, proveniente de Colombia, proveniente del Paraguay. Toda esa droga que viene a Bolivia pasa en tránsito por lugares no autorizados, eventualmente viene Perú, La Paz ingresa a Oruro, Oruro ingresa a Uyuni, Uyuni se disgrega hasta llegar a puntos fronterizos que son con la República de Chile, ¿ya? Entonces esos capitales que quieren conseguir los narcotraficantes porque ven de una forma sacar un lucro totalmente, ¿qué te puedo decir? Es un lucro sumamente rápido, fácil y grande, entonces se dedica a esa actividad, entonces quieren sacar hasta ese sector. Una vez que estas personas son interceptadas, estas personas son secuestradas, aprehendidas, esa sustancia es trasladada hasta estas dependencias policiales y en coordinación con el Ministerio Público, que es parte fundamental y cabeza de la investigación, se procede al secuestro, previamente haciendo un análisis de un narcotest. Es una sustancia, es un líquido que al introducir la sustancia, ya sea marihuana, cocaína, el narcotest tiene que dar positivo para cocaína o marihuana, ¿ya? Entonces, esa sustancia que es secuestrada dentro de la ley 913, nosotros en el lapso de 6 días procedemos a la incineración y a la destrucción de esa sustancia, ¿ya? En presencia tanto del Ministerio Público, en presencia de personal de la prensa, en presencia de un organismo internacional que da fe y que da las garantías correspondientes, como es la ONU-ODC, ¿ya? En presencia de esas 3 organismos internacionales o departamentales y locales, procedemos a la incineración y a la destrucción de esta sustancia, ¿no? Obviamente sin afectar al ecosistema. Eso lo hacemos en algún lugar alejado. Previamente lo que dice la 913 es que deberían existir hornos especializados para la incineración de estas sustancias, cosa de que no contamine el ecosistema. Pero acá no tenemos y no contamos con eso. Lo que hacemos en Potosí es irnos a lugares alejados y en presencia de estas autoridades llamadas por ley procedemos a la quema y la destrucción. Oh, está bien, muchas gracias. La cuarta pregunta sería, ¿usted considera que la ley número 1008 está adecuada a la coyuntura actual de nuestro país? Sí, está
adecuada. Caso contrario, esta ley ya podía haber sido abrogada o derogada en su momento, ¿no? Para eso ha existido la 913 que en coordinación de ambas leyes realizan un trabajo netamente de interdicción, o sea, un trabajo netamente para el trabajo que realiza la Fuerza Especial. Y como última pregunta tenemos, ¿qué propuesta sugiere usted para poder de cierta manera frenar con la producción de narcóticos en nuestro país? Son variables, ¿no? Los factores son muchos. El primer factor es previamente la voluntad y el interés del gobierno de poder eliminar esto, ¿no? Y tener personal altamente calificado, capacitado y tener los medios tecnológicos para poder combatir esto. Y obviamente el concurso de toda la sociedad y más que todo aquellas personas que están ligadas al narcotráfico. Y eso va a ser un poco difícil. Eso sí. Está bien, más bien, muchas gracias. Nos ha dado unas respuestas que bastante bien hemos entendido, muy claras, muy concisas y que nosotros también vamos a poder explicarlo mediante nuestro curso, reflejando cada aspecto que nos ha dicho. Y en serio, muchas gracias por tomarse este tiempito. Y estamos nosotros al servicio de ustedes. Sí, muy buenos días, licenciada María del Rosario Oré Romero. Somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Sabio de la carrera de Derecho del módulo de Derecho Económico y Financiero. Me dirijo a su persona con el propósito de hacerle una entrevista. A continuación, mi persona le empezará a leer las preguntas para que posteriormente usted conteste con las mismas. Cabe aclarar que obviamente serán preguntas abiertas o de desarrollo. Pregunta número 1. ¿Qué problemática o consecuencias trae el narcotráfico dentro de nuestra sociedad en todo sentido, como social y sobre todo económico? Como la pregunta misma dice, a todo nivel, en todo sentido. Conocemos básicamente que el narcotráfico tiene una influencia terrible en la economía del Estado, porque no solamente se está hablando del mal uso de los precursores, no solamente se está hablando del mal uso de la materia prima, en este caso, si hablamos de la cocaína, obviamente la coca, sino que este hecho incide en lo cultural, porque se está hablando de un elemento que es protegido en el Estado y que sin embargo está siendo mal utilizado. Estamos hablando en lo cultural, decimos, en lo económico, porque obviamente existe una fuga de capitales terribles, un lavado de dinero constante, que si bien lo conocemos, no es fácil de identificar de manera directa, y ese ya tiene que ser un problema de preocupación del Estado, ¿no es cierto? Porque ninguna producción, ningún comercio, ninguna empresa puede considerarse más sólida que una producción en gran escala de productos controlados o de sustancias controladas como sucede en nuestro país. Todos lo sabemos, pero no sabemos dónde atacar realmente el problema. Está bien, gracias. Como segunda pregunta tenemos, según su criterio o punto de vista, ¿cuánto cree usted que influye el narcotráfico y el lavado de dinero en nuestra economía? ¿Por qué? Como decía en la anterior pregunta, que creo que responde mejor esta, yo creo que de manera muy puntual, el lavado de dinero nos implica una pobreza encubierta, porque de hecho estamos hablando de que todo lo que formalmente se hace, ya sea por producción, ya sea en comercialización, ya sea en todo lo que implica la transformación de la materia prima y lo que implican los procesos de producción, quedan en nada, quedan reducidos frente a un dinero que va fluctuando en función del narcotráfico. En consecuencia, considero que esta lacra del narcotráfico está determinando una gran fuga de capitales. Está bien, gracias. Ahora, como última pregunta es, ¿qué propuesta sugiere usted
para poder de cierta manera frenar con la producción de narcóticos o frenar el lavado de dinero en nuestro país? Básicamente el control de los precursores para la generación, especialmente de cocaína, que es la que más nos azota. Obviamente un control constante en la producción de otro tipo de sustancias controladas, como ser la marihuana. Estos dos fundamentalmente son los que debemos empezar a controlar, y la verdad no conozco políticas estatales que tiendan a este tema. Sin embargo, es obvio que es insuficiente. De pronto habría que hacer un control más minucioso de estos precursores, hay que hacer constantes controles en las zonas geográficas para ver si se está usando de manera adecuada, por ejemplo, la coca, si se está utilizando los terrenos de manera adecuada para evitar el cultivo de marihuana, qué es lo que en realidad se debe hacer. Ahora, reitero, no conozco los esfuerzos que esté haciendo el Estado con relación a estos aspectos, pero nuevamente incido en el hecho de que, por supuesto, no son suficientes. Lo que sí sabemos es que en lo económico tiene un impacto de manera directa, y no solamente por el hecho de que en lo comercial, en lo productivo se pueda ver el impacto, sino que también jóvenes que son menos productivos, jóvenes que por su solo hecho de adicción, que estoy hablando solo de un sector, un bolsón poblacional, pero que de pronto lo podemos ampliar no solo a jóvenes, sino a niños, a gente mayor, que de pronto no puede ser productiva por su adicción. Entonces es un efecto en cadena que nos puede traer más problemas de los que podamos controlar a futuro. Está bien, más bien muchas gracias por tomarse un tiempito.